Bienvenidos a Horizontes Cercanos, un programa que pretende compartir con ustedes las realidades del mundo de la economía, del mercado de trabajo y de las relaciones sociales. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en intentar evaluar con cierta profundidad los temas relacionados con la gig economy o con las plataformas de trabajo digital. Cada vez hay más personas que dependen laboralmente de este tipo de plataformas. En un futuro, las personas cuyos ingresos dependan directamente del trabajo a través de este tipo de plataformas va a ir creciendo, con lo cual creemos que es un tema de máximo interés. Para tratar la temática de hoy contamos entre nosotros con Albert Cañigueral, que es conector de WeShare para América Latina y España, y con Miguel Ferrer, que es director de Políticas Públicas en CREAP, y Carlos Bravo, que es secretario de Políticas Públicas y en comisiones obreras. Empezamos con Albert preguntándole qué es exactamente la gig economy y qué son estas plataformas de trabajo digital. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es un tema relevante e importante que se pueda debatir, y las definiciones realmente son complicadas. Lo que estamos viendo se entiende como gig economy en inglés o on-demand economy. La traducción habitual es economía bajo demanda. Son este tipo de plataformas que han emergido en los últimos años, que ponen en contacto a personas normalmente que ofrecen un servicio, algún tipo de servicio bajo demanda, a otras personas que lo están pidiendo justo en ese momento. Los casos más conocidos pues es el de Uber, Deliveroo, también ha salido mucho en los medios, en este caso es de entregas. Luego tenemos ejemplos como Nimdi, que lo que hacen servicios del hogar, o tenemos a gente como Multi-Helpers, que lo que hace es todo tipo de ayuda también en el hogar, o ETC, que hace montaje de muebles y otro tipo de servicios. Por tanto, son este tipo de plataformas digitales donde la gente se da de alta y se pone a disposición por un precio normalmente acordado con la plataforma, depende del modelo de plataforma, luego lo podemos hablar, para que otros lo puedan fácilmente encontrar. Habitualmente con algún sistema de reputación también por el medio, que permite y facilita un poco ese encuentro entre la oferta y la demanda. Carlos, hay voces críticas en torno a estas plataformas muy relacionadas con el mercado del trabajo, que bajo eslóganes de economía colaborativa, gestiónate tu propio tiempo, gana lo que necesites, pues esconde una precariedad, una nueva forma de precariedad en el trabajo. Sin lugar a dudas, los temas del marco en el cual se establecen esas relaciones laborales es un asunto pendiente dentro de este nuevo modelo de economía, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenéis desde Comisiones Obreras? ¿Cuál es el diagnóstico también que hacéis de la situación actual? Ha habido movilizaciones por parte de trabajadores de algunas de estas plataformas, incluso fuera de España pues han reconocido como relaciones laborales por parte de los tribunales pues algunas relaciones que mantenían ciertas personas con estas plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué visión tenéis? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo esto puede afectar al mercado de trabajo? También esa fragmentación del trabajo, ¿cómo os puede afectar a vosotros también desde la posición sindical, ¿no? De una mayor desprotección de este tipo de trabajadores o de las personas en relación a sus nuevas formas de trabajo? Bueno, realmente lo novedoso es esta economía de plataformas, que lo que permite efectivamente son nuevas formas de conectar oferta y demanda, y es lo que en torno a ellos están produciendo nuevas realidades. Claro, ahí podemos observar distintas situaciones. Podemos observar personas que lo que ofrecen son bienes de los que disponen y la plataforma realmente está conectando directamente oferta y demanda, y en ese caso de lo que tenemos que preocuparnos es del efecto fiscal que eso tiene, porque realmente en algunos casos es difícil determinar incluso que exista una relación laboral o que exista una relación profesional, sino que lo que se hace es poner un bien que es propiedad de una persona al servicio de otra, y lo que hay que plantearse ahí es qué impacto fiscal tiene eso, si eso se declara, si eso se está transparentando adecuadamente y, por tanto, si hay una actividad económica conocida y controlada.
Luego, en muchas de ellas, efectivamente, hace falta el trabajo de determinadas personas, y ese trabajo se está instrumentando a través de las figuras tradicionales, es decir, realmente no se están utilizando mecanismos distintos de los que ya tenemos. Lo que ocurre es que, como ocurre en otros ámbitos de la economía, no siempre se están utilizando de manera adecuada. Y nos encontramos con que personas que realmente reúnen las condiciones de ageneidad y, por tanto, para tener una relación asalariada, pues, sin embargo, está en este proceso que no es exclusivo de este tipo de economía, sino que ocurre en el conjunto de la economía. Se les intenta expulsar hacia la relación de trabajo autónomo para no asumir costes de seguridad social, hacer que tengan sus propios mecanismos de protección social sufragados por ellos mismos, y donde la retribución sea una retribución que tampoco tenga la sujeción del salario mínimo interprofesional o de la determinación de una jornada de trabajo, sino que sea poco, pues, a pedido o a demanda, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos algunas situaciones en las que se podrían plantear perfectamente una relación por cuenta ajena ordinaria, en donde hay que ver en qué términos se regula eso. Claro, esto tiene un impacto a la hora de ordenar la actividad y tiene un impacto en los mecanismos de protección social también. Estamos hablando de trabajos generalmente a tiempo parcial, estamos hablando de trabajos que, si se instrumentan a través de una relación de trabajo autónomo, tienen un nivel de protección social menor, y donde hay una disminución del coste para el que ocupa la posición de empleador. Entonces, lo que hay que hacer aquí es actuar en este ámbito de la actividad económica de la misma manera que hay que actuar en el resto de ámbitos de la actividad económica, es definir bien las relaciones, y cuando hay una relación por cuenta ajena, es una relación por cuenta ajena que exige un alta en seguridad social, que exige una cotización a la seguridad social y que exige normalizar esa relación. Cuando ciertamente es una relación de trabajo autónomo, pues en ese caso, como tal trabajo autónomo, hay que hacerlo con una relación que es mercantil, y cuando no hay una relación de ese tipo, lo que hay que hacer es ver cómo se transparenta la actividad que tiene, pues, por ejemplo, quien en Airbnb pone su casa a disposición de otros, y lo que tiene es, en ese caso, pues, que declarar la actividad que tiene, y Hacienda debe tener el control suficiente para tener los ingresos que corresponden en ese asunto. Por tanto, estamos hablando de una nueva manera de conectar oferta y demanda, pero donde se vienen a reproducir los problemas tradicionales de la economía en cuanto a economía sumergida o en cuanto a economía formal. Problema que en España tiene una importancia grande, más grande que en el conjunto de la Unión Europea, que en Latinoamérica tiene una importancia mucho mayor todavía incluso que en España, y que es preciso abordar, porque es la manera de poder gestionar y financiar los servicios públicos y las cotizaciones y los sistemas de protección social de manera adecuada, además de retribuir el trabajo de las personas de manera correcta. Sí, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Hay países que a lo mejor tienen un mayor recorrido en este tipo de nuevos modelos de empresa, nuevos modelos de economía, nuevos modelos de poner en relación a la necesidad del trabajo con el consumidor, o bueno, este tipo de plataformas que ofrecen múltiples servicios. ¿Cuál es la experiencia que podemos trasladar en cuanto a marcos regulatorios, en cuanto a iniciativas de países que hayan avanzado en generar ese marco regulatorio, ese marco institucional sobre el cual envolver todas estas nuevas situaciones, este nuevo escenario, Miguel? Bueno, creo que en los países de nuestro entorno hay ciertas similitudes con lo que está pasando en España. De hecho, es la propia Unión Europea, a través de la Comisión Europea y del Parlamento, desde donde también se está haciendo un trabajo de análisis y de generación de diálogo entre los actores involucrados en esta economía de plataformas, para intentar clarificar y ver espacios donde poder encontrar soluciones de política pública y de regulación que resulten eficientes, efectivos y que contenten a todas las partes, porque yo creo que hay un elemento que a mí me preocupa, que es que se está viendo quizás el análisis del fenómeno de las plataformas solo desde el ámbito de los usuarios que proveen servicios, pero es que también conlleva otro tipo de economías, otro tipo de mejora de la productividad, por ejemplo, relacionado con todos los negocios que se apoyan en estas plataformas, y muchos son negocios de pequeña escala, empresa familiar, pequeños negocios de restauración, que un poco de la noche a la mañana se pueden digitalizar, porque su acceso al canal digital es más rápido, porque te facilita simplemente una aplicación. A mí, desde el punto de vista regulatorio, yo creo que estamos en un momento muy importante,
Y en ese momento importante es donde se tienen que generar espacios de diálogo y construcción. De hecho, en sede del Congreso de los Diputados actualmente hay una subcomisión de análisis de la reforma del autónomo, que yo creo que es el tipo de espacios donde se puede potenciar. Y digo esto porque si no vamos a tender hacia una judicialización de este fenómeno. Es verdad que toda aquella plataforma que opere de una forma evidentemente en una infracción y que se vea evidente que hay que laboralizar a sus usuarios, pues no digo que la Inspección de Trabajo o los tribunales tengan que actuar, pero yo creo que hay una serie de elementos que no pueden simplificar el problema en el ámbito judicial. Y digo esto porque, como apuntaba Albert, hay una variedad de plataformas y en esa variedad hay todo tipo de servicios y de trabajos que se pueden realizar y generación de ingresos, y hay toda una variedad de personas que proveen servicios. Hay gente que son autónomos, hay estudiantes que lo que quieren son complementar o generar unos ingresos extras, que no están pensando en una relación laboral, sino en una cosa esporádica. Hay personas que quieren compatibilizar un trabajo part-time con un trabajo que complemente los ingresos que vengan de este. Y también hay personas que es verdad que se encuentran quizá fuera del mercado de trabajo y están viendo que a través de estas plataformas pueden generar ingresos que de otra forma o con un trabajo ordinario no lo lograrían porque no lo tienen. Entonces, dentro de ese mapa es importante que analicemos cuál puede ser el mejor encaje. O sea, que también se nos plantean ciertas oportunidades desde todos los ámbitos, ¿no? A través de estas nuevas formas de economía. Pero hay una de las voces críticas que también se atribuye a estas plataformas es el impacto que tienen sobre la recaudación, que lo apuntaba antes Carlos en su exposición. Y hay un informe de la Oficina de Presupuestos del Gobierno inglés que ya hace una estimación de lo que va a suponer eso en el 2020, ¿no? Y es una cifra, bueno, pues considerable. Bajo esta perspectiva, bueno, yo no lo planteo solamente con una connotación, o no me gustaría plantearos esta pregunta desde una perspectiva, una connotación negativa, sino también desde el punto de vista de retos y oportunidades que nos ofrecen este tipo de plataformas y cómo van a afectar a nuestra estructura económica actual, cómo se genera a través de esa estructura económica la aportación al PIB, cómo puede afectar, si puede afectar positivamente porque se abran nuevos mercados y eso aumente o incremente la productividad, o también puede afectar negativamente desde el punto de vista de ser pues un modelo de empresa que al final le encubre o dificulta la labor de la recaudación que tienen que hacer los estados, tanto por parte de la economía sumergida que puede generarse en torno a este tipo de plataformas, como por parte de los impuestos que pagan estas propias plataformas, ¿no? Que finalmente ellos tienen una comisión o tienen unos beneficios a través de la comisión que generan ese servicio que prestan, pero que, por ejemplo, en el caso de Uber, por poner un caso concreto, pues el año pasado pagó 28.000, creo que fueron en torno a 28.000 euros en impuestos, ¿no? Todos los servicios pues son facturados desde una matriz que está en Holanda y aquí en España pues genera pocos beneficios en cuanto desde un punto de vista de imposición recaudatoria, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? O sea, por un lado tenemos esas oportunidades que yo concuerdo contigo. Bueno, pues hoy en día cualquier restaurante puede acceder a llevar comida a domicilio gracias a este tipo de plataformas, pero por otro lado tenemos esos desafíos o esos retos de cómo intentar cerrar esa fuga de recaudación que puede suponer para los estados, ¿no? Sí, me gustaría, porque se han tocado varias cosas que son relevantes. En primer lugar, creo que es incuestionable que aumenta la actividad económica y que por tanto puede haber una mayor aportación. En la medida en que hay más actividad económica es más fácil enlazar oferta y demanda y por tanto se genera actividad que puede tener un impacto positivo en términos de PIB y que debe tener un impacto positivo en términos de generación y distribución de riqueza. Pero a la hora de abordarlo, a mí me interesa que veamos que no estamos ante un fenómeno que sea inabordable y que no podamos enmarcar dentro de los espacios normativos que hoy tenemos definidos.
incluso cuando, como decía Miguel, se plantea la situación de alguien que, bueno, que es un estudiante, quiere trabajar. No, es que cuando un estudiante quiere trabajar unas horas y desarrolla una actividad económica, eso normalmente se debe corresponder con un contrato laboral a tiempo parcial. En todo caso, dependiendo de la actividad, puede haber una regulación de actividades puntuales, que también está regulado y que tiene un impacto fiscal en ese caso, no de cotización a seguridad social, pero que está regulado cuando alguien da conferencias, cuando alguien tiene alguna colaboración puntual en algún sitio, y quizás haya que hablar de cómo abordamos fenómenos que hasta ahora están de manera muy natural en la economía sumergida, pero que tenemos que hacer aflorar y que se parecen mucho a estas cosas. Por ejemplo, las famosas clases particulares o trabajos muy puntuales de colaboración, de cuidado de un jardinería o de lo que sea. Esas son cosas que muchas veces están en economía sumergida, lo vemos con cierta naturalidad y no, esa es una actividad económica que lo que hay que hacer es transparentarla para que la persona que la presta tenga protección social y para que el conjunto de la sociedad tenga la participación en esa actividad que se va a generar. Por tanto, si nosotros vemos trabajo por cuenta, oferta de bienes, de servicios sin que haya un trabajo asociado, como puede haber en alguna de estas plataformas, si vemos trabajo por cuenta ajena, que creo que es o debería ser mucho más habitual del que se está dando. Si vemos una utilización correcta del trabajo autónomo, que el problema es que, como nos ocurre en las externalizaciones de las empresas, vemos que tiene un peso mayor del que le correspondería porque se intenta utilizar como vía de reducción de costes. Y regulamos adecuadamente, que es un problema que tenemos, que otros países en Europa tienen algunas fórmulas con más o menos éxito. Todas esas actividades puntuales que se pueden desarrollar, nosotros tenemos un marco de transparencia en las relaciones y al mismo tiempo de refuerzo de la protección social, porque incluso las actividades puntuales de colaboración que alguien dedica 2 o 3 horas a la semana tienen que ser objeto de cobertura de protección social, porque es una actividad laboral o económica que tiene que tener detrás el respaldo y la protección social que corresponde. Y eso significa transparentarlo todo. Hay un problema que me parece fundamental. Creo que más que poner el énfasis en, claro, si se judicializa esto va a ser un freno al desarrollo, creo que el énfasis hay que ponerlo en cómo se está desarrollando. Si una plataforma, Conflicto Deliveroo, Uber en estos días, algunos de ellos actuando en mercados regulados, muy regulados y donde hay un número de licencias, en el caso del transporte, o donde tú tienes una actividad que tienes que desarrollar. Si no hay un mecanismo de negociación, de interlocución, de representación, es mucho más fácil que se produzcan situaciones de abuso, que claro que acaban en los tribunales o en la inspección de trabajo. ¿Qué tiene que ocurrir? Tienen que ocurrir 2 cosas. Que los trabajadores y trabajadoras que están ahí tienen que organizarse, claro que sí, y las organizaciones sindicales intentamos hacerlo y tenemos que conseguirlo en mayor medida, y tienen que tener una interlocución con quien realmente les está contratando, que generalmente es la plataforma y no el cliente final, no el que compra los servicios. Pero eso requiere un mecanismo de negociación que seguramente será la mejor manera de evitar el conflicto. Claro, cuando se produce el conflicto es cuando la gente ya está un poco cansada o cuando le aprietan un poco más de la cuenta, como ocurrió en el caso de Deliveroo, donde las condiciones no eran de tirar cohetes, pero encima dice, no, es que vamos a apretar un poco más. Y claro, la gente salta, pero es que es normal, la gente lo que tiene que hacer es saltar, organizarse y tiene que haber un mecanismo de interlocución. Y efectivamente, cuando los mecanismos de interlocución no existen o no funcionan, pues claro que queda el recurso a la Inspección de Trabajo y a los tribunales de justicia. En un Estado de Derecho es el mecanismo normal. Yo creo que es importante, y lo apuntaba ya un poco en esta última parte de la intervención, que el centro del debate no debe ser si hay un contrato o no hay un contrato, sino las personas y su protección. Es decir, el objetivo y el objeto y la pregunta, el sujeto de la pregunta es qué tipo de sociedad estamos diseñando, y en todo momento se ejerce una actividad, tenemos que tener algún tipo de protección. Eso va asociado a un contrato, ¿eh? Porque puede ser laboral cuando corresponde, mercantil cuando corresponde, pero eso está regulado, ¿eh? Bueno, pero es decir, lo que conocemos a veces nos puede limitar en lo que podemos llegar a imaginar, y es decir, podemos ver, y existen propuestas de beneficios portables donde sea mi persona que tenga una especie de mochila de derechos asociados a mis actividades, que pueden ser varias, y que se vaya llenando de propuestas, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros frentes, donde lo que se hace es tener los beneficios, son portables con la persona, igual que, por ejemplo, que no hemos empezado a hablar de los datos, que en este marco mi reputación y mi parte están asociados, muchas veces están privados dentro de una plataforma, cuanto debería formar parte de mis derechos laborales de poder mover estos datos de un sitio a otro también.
pero simplemente eso. Por el momento, estoy completamente de acuerdo y habrá que hacer un primer trabajo de inspeccionar qué tipos de contratos tenemos a disposición y cómo hacer que cualquier actividad esté protegida, pero también ver que el sujeto más a futuro, donde lo que estamos viendo de la gig economy es la punta del iceberg y también lo indicabas, muchas empresas cada vez están externalizando más servicios de manera correcta o incorrecta. Aquí no soy experto como para indicar eso, pero sí que hay una tendencia fuerte en muchos estudios que vamos a un mundo más de autónomos, donde la relación con la empresa será más discontinua. Hay bastantes estadísticas que van en esa línea. Por tanto, tenemos que preparar una estructura de protección social donde el autónomo está más protegido y entendemos que la persona, sea bajo un contrato más tradicional o sea bajo otro tipo de contratos, si somos una sociedad avanzada, un país desarrollado, queremos que las personas estén protegidas. Por tanto, pongamos la protección de la persona por delante de exactamente qué tipo de documento ha firmado, por un lado. Y por el otro, a nivel fiscal, volviendo al inicio de la pregunta también, ahí tenemos un problema muy grave porque la participación de los autónomos en las cotizaciones es mucho menor que los contratos de larga duración. Y ahí se está generando, y estas estadísticas que dices de Inglaterra, y creo que hay estudios también empezados a hacer aquí, realmente no se sostiene el sistema de pensiones, el sistema de protecciones sociales que tenemos, si hay un flujo tan fuerte de gente que trabajaba antes con contratos permanentes a otro tipo de acuerdos. Y ahí realmente para mí es también lo que hay que replantear. Eso me parece muy relevante, perdona, porque además... Claro, es que ¿por qué se produce una deriva o un incremento tan notable del trabajo autónomo? ¿Por qué hay actividades que verdaderamente se alinean con eso? Bien, aceptemos que una parte es por eso, pero también lo es porque hoy externalizar o emplear trabajo autónomo en lugar de trabajo por cuenta ajena es más barato, porque las cotizaciones sociales se eligen libremente y no se cotiza por ingresos reales, como en el contrato por cuenta ajena, y porque además las asume el trabajador y no las asume quien le contrata. Bueno, pues tenemos que actuar sobre eso. Es decir, porque seguramente habrá el trabajo autónomo que tiene que hacer si la cotización de trabajo autónomo es por ingresos reales. Y hoy tenemos capacidad, hay 400.000 personas en módulos, de 3.200.000 autónomos, que son los que no hay manera todavía de saber, pero el resto, Hacienda tiene información y se puede. Si cotizan por ingresos reales, ya tendremos una de las dos diferencias resuelta. La otra es el coste, el precio de la hora que están trabajando, cuando se sea un autónomo correctamente. Pero lo que tenemos que hacer es eliminar los desincentivos al fraude, y esto significa cotización por ingresos reales que mejora la protección social de esas personas, y eso, lógicamente el precio que se les paga tiene que ser comparable, de manera que sea cuenta ajena lo que tiene que ser cuenta ajena, cuenta propia lo que tiene que ser cuenta propia, y la protección social equiparable entre ambos. Eso es estratégico, pero eso hay que hacerlo, no solo en el mundo de la gig economy, eso hay que hacerlo con carácter general. Yo también buscaba la big picture, se llama en inglés, ¿no? Porque yo creo que la macro tendencia es fuerte y la diferencia entre las dos figuras es no equivalente, tan bestia la diferencia entre una y la otra, que como dices, pues se abusa de una y hay que buscar un equilibrio. Es muy importante que cuando planteáis, la gente que estáis pues más orientados profesionalmente a analizar estas nuevas realidades o estas nuevas plataformas, es muy importante que expliquemos a la gente que el que estén como trabajo autónomo es un hecho de la vida, que el trabajo autónomo se va a expandir mucho. Bueno, pues en España tenemos gente que capitaliza el desempleo para probar fortuna en el trabajo autónomo y que la mayoría de ellos, 2 años más tarde, no mantienen la actividad, han agotado el desempleo, no mantienen la actividad y están en una situación sin protección social. Y además al trabajo autónomo, como cotiza por una base libremente elegida, pues la única manera que tenemos de hacerle cotizar más es subirle la mínima. Y si le subimos la mínima, al que va muy justito le estamos obligando a un esfuerzo mayor y al que va sobrado le estamos permitiendo tener un comportamiento estratégico. Pero es importante que eso lo incorporéis al discurso y lo digáis y lo digamos todos para que verdaderamente se haga. Yo creo, yo estoy de acuerdo que nuestro marco regulatorio en el fondo no hay que crear grandes figuras o diferenciar. Creo que encima en España, como en Italia, tenemos la figura del autónomo económicamente dependiente, que es una figura híbrida, aquellas personas que tienen una mayor dependencia con un único pagador. Con 10.000 en alta, estimándose que existen 300.000.
Sí, pero también hay que reflexionar sobre eso, pero es verdad. Yo creo que hay colectivos, hay ámbitos de personas, como el mundo emprendedor, el mundo también de muchas personas que proveen servicios en plataformas, que lo que están buscando, más que nuevas figuras, están buscando instrumentos para que sean eficientes y eficaces para regular su actividad, o sea, para su día a día. Y yo creo, por ejemplo, por eso se está surgiendo el debate actualmente de la vuelta al mundo de cooperativas. Hay mucha gente que dice que yo lo que quiero es una figura de autónomo que sea competitiva. Se ha tendido, yo creo, también a demonizar a veces la figura del autónomo vinculado a esa idea del falso autónomo, pero hay gente que encaja y son competitivos siendo autónomos, ¿no? Y también, y este igual es un tema más polémico, pero si os dais cuenta, las cooperativas de pago, las plataformas de facturación, que están en una zona gris, muy gris oscuro, que igual de hecho se está viendo porque hay procesos de sanción a algunas de estas, pero también están respondiendo a necesidades que tiene la sociedad para regular o para sacar a la luz su actividad productiva, ¿no? Yo luego, y volviendo a lo que apuntabas, ¿no? Creo que no tenemos que ver apocalípticamente esto, vemos en el corto y el medio plazo que esto es algo mixto, ¿no? O sea, no es que vaya a desaparecer la figura del trabajador por cuenta ajena, eso es también a veces muy mediático y muy vendible, y yo creo que vamos a coexistir. También es verdad que estamos en un momento de inseguridad jurídica, que lo que puede acabar pasando es que cuando se establezcan criterios que establezcan o den una certidumbre sobre plataformas de cómo operan con sus usuarios, vamos a optar por modelos mixtos. De hecho, en Estados Unidos hay plataformas que proactivamente contratan a la gente, porque saben que depender de autónomos para responder a una demanda a veces es muy complicado. Cuando tú tienes trabajadores, esos trabajadores sabes y lo puedes dimensionar, ¿no? Luego, pensando en el ámbito de política fiscal, seguridad social, yo creo que nos vamos ya a un tema que necesariamente tiene que ser analizado, pero más a futuro. Y este tema de las plataformas también se incluye en otros temas, como la automatización, la inteligencia artificial, hablar de nuevas estructuras empresariales. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando es adquirido WhatsApp por Facebook, tienen 50 empleados, pero es una empresa que vale, no sé si 20.000 o 21.000 millones de dólares. O sea, habrá que analizar cuáles son las mejores vías para fiscalizar y para mantener nuestro sistema, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y ya vinculado a todo esto, yo creo que es también la idea de la economía digital es que es una economía visible. Y creo que las plataformas pueden trazar y pueden visibilizar una economía informal que hemos tenido históricamente en el país, que eso es algo que es una oportunidad para también los actores públicos o para los actores del diálogo social, identificar qué personas están ahí, cómo lo están haciendo y esa actividad también fiscalizarla a efectos de agencia tributaria y seguridad social. De acuerdo, pero con un matiz. Si se generan nuevas realidades que requieren nueva regulación, abordémoslas. Pero en tanto eso ocurre, la gente no puede estar en el limbo. Las personas tienen que estar insertas en los marcos de protección que tenemos establecidos. Y por tanto, tienen que estar insertas en el marco que les corresponde. Porque lo contrario es, se está generando una nueva realidad que es inabarcable en los marcos actuales y que tenemos que pensar cómo lo resolvemos. Ya, pero entre tanto hay miles de personas que están trabajando en unas condiciones muy precarias, en unas condiciones de retribución y de protección muy precarias, que no pueden estar esperando a que eso ocurra. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es que la gente, dentro del marco que tenemos, esté ubicada donde corresponde. Y si tenemos que discutir sobre nuevos marcos, hagámoslo. Sí, pero yo, perdona Carlos, creo que la idea de la retribución y de la precarización, aparte que sabes perfectamente que las plataformas no han inventado la precarización, se está viendo que las personas que operan en estas plataformas no es que estén teniendo unos ingresos no competitivos, o sea, comparativamente se está viendo que personas que operan con convenios de comida a domicilio establecidos y regulados bajo una relación laboral pueden estar cobrando igual menos de la mitad de lo que cobra un trabajador que utiliza plataformas. O sea, luego, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene algún estudio comparativo, porque creo que es útil, ¿no? De decir, este trabajo offline y este trabajo online. A ver, el trabajo acaba siendo offline sí o sí, pero tu acceso a ese trabajo. Y se está viendo que las medias suelen ser elevadas. Es verdad que ahí hay una idea del coste social, ¿no? Del coste de seguridad social, que al fin y al cabo es la persona la que está asumiendo
ese coste. Pero estamos hablando que a veces es más del doble. Entonces, no deja de tener un encaje adecuado y competitivo para algunas personas. Yo me temo que si entramos en el mundo de los ejemplos podemos Es que encontrar tienes toda la razón, ejemplos que sirven para sostener ese argumento, pero para el contrario también. Yo apunto la idea de la no uniformidad. Sí, esa es la... Y un poco en esa línea yo creo que un ámbito donde también, trabajando con ámbitos de competencia, es bueno ver si puede haber multiplicidad de plataformas en un mismo sector, de manera que hay una competencia entre ellas para ofrecer mejores condiciones, y en muchas plataformas tienen un interés comercial en ofrecer formación, sitios de descanso. Lo único que muchas veces toda esta relación, y esto también lo han dicho las plataformas, cualquier tipo de relación tiende a laboralizarse enseguida, y es un poco a veces lo que parece que a ellos también les da miedo, porque su modelo de negocio depende de que no se laboralice. Pero realmente en otros mercados donde hay un poco más de flexibilidad se está viendo que estas plataformas tienen una necesidad de tener algunas personas integradas dentro de la plantilla como trabajadores autónomos o trabajadores incluso a tiempo completos, para garantizar una cobertura de servicio mínima y luego algunos adicionales. Y sobre todo que estamos viendo esto, que en un marco donde hay más competencia entre plataformas se tiende a mejorar las condiciones. Y lo otro que también tenemos que ver es a qué precio, que nunca se discute si estas plataformas son negocio o no son negocio, porque el precio al que están operando puede que sea demasiado, simplemente ahora estén operando por debajo del precio de mercado, y eso también hay que hacer un análisis de cómo se estaría llegando a esos precios tan bajos. Bueno, hagamos el modelo de negocio. A precio de mercado, y ese precio se puede ofertar porque las condiciones, los costes laborales son muy menores a los que deberían ser, lo que estamos hablando es de dumping. Estamos hablando de un fenómeno que es un fenómeno que hay que corregir. Bueno, se puede analizar. La cuestión es, la idea no debe ser la de las plataformas ofrecen unas condiciones, no. Las plataformas tienen que negociar con aquellas personas que están empleando para que esas condiciones se determinen. Este es el mejor mecanismo de regulación, pero para eso tiene que haber interlocución, tiene que haber organización de las personas afectadas, tiene que haber una interlocución, una negociación colectiva, y esa negociación colectiva es la que determinará las condiciones. En tanto eso no ocurra, el problema no se va a resolver, y lo que hará será ir brotando por un lado o por el otro. Y cuando hay intentos de autoorganización, a veces la respuesta de las plataformas no es la adecuada. Por tanto, conviene que también tengamos en cuenta que lo que hay que generar son mecanismos para que la negociación entre las partes, que no es entre iguales, y por tanto hay una relación de dependencia, por eso existe el derecho del trabajo, para poder equilibrar de alguna manera esa relación, tiene que operar también en esta economía. Y esa es la forma, claro, eso combatirá el dumping también en precios, porque lo que se producirá es que se retribuirá mejor a la gente que está trabajando, no se podrán sostener estos precios y no habrá competencia desleal con otros proveedores, porque cuando hablamos, por ejemplo, de viviendas turísticas, hablamos también de problemas de este tipo. O sea, es que son muchos los canales que se tocan y de manera muy diversa. No haya exclusividad, ¿no? Que tú puedes operar en varias plataformas, que eso también... Pero... Sí, bueno, se nos agota el tiempo. Yo creo que ha sido un debate muy interesante en el que hemos alumbrado los problemas, ¿no?, que tenemos, los desafíos, las incógnitas que tenemos que resolver, los problemas de interlocución no solamente con los trabajadores, no hemos tocado el tema de la interlocución con los consumidores de esas plataformas, con los usuarios de esas plataformas, como consumidores de esos servicios. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro sistema de previsión social? No solamente por el impacto que puedan tener estas plataformas sobre las formas de trabajo, sino también, como comentaba Carlos, la tendencia que viene instrumentada desde hace años a la externalización, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sostener ese sistema de previsión social? La necesidad de encuadrar esos nuevos marcos de relaciones. Yo creo que es un tema muy interesante. El favorecer la competencia, indudablemente la competencia, yo creo que es una cuestión sana, ¿no?, y que al final redunda en un aspecto positivo en cuanto al ciudadano y en cuanto a la economía, las nuevas formas de generar, bueno, pues de innovar y de tener una mayor productividad y de tener acceso a nuevos mercados, a ciertos negocios o modelos de pequeñas empresas que no tenían acceso previamente. Entonces, bueno, yo creo que es un planteamiento para que los oyentes se hagan una idea de todas estas problemáticas, de las cuestiones, y lo que tratamos con este programa es hacer ver que
todos los temas tienen sus matices, ¿no? Y tienen sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas, pero que los diagnósticos son necesarios para poder abordarlas de una forma positiva. Muchísimas gracias a Carlos, a Albert y a Miguel. Me despido sin antes comentarles o recordarles que esto es un programa de la Universidad de Educación a Distancia y agradecer el apoyo que cuenta este programa de la Fundación Fomento Hispania. Muchísimas gracias y aquí damos por finalizado el programa de hoy. Gracias. Muchas gracias.